Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal de capacitación Wild IT Academy. Hoy te traemos un nuevo full topic de CCNP Encore y en esta ocasión nos introducimos al mundo de la virtualización. Como primer tema de este full topic estudiaremos a BRF Lite, otro de los temas que vienen incluidos en el curso oficial de CCNP y parte de los exam topics del examen 350-401. Bien, antes de iniciar, hacerte recordar que si aún no estás suscrito al canal, te suscribas y si ya lo estás, comparte con tus compañeros de trabajo y estudios para seguir creciendo en la comunidad de Wild IT Academy. Recuerda que estaremos subiendo mucho más contenido de redes, Linux y seguridad. Vamos a iniciar con este primer tema de BRF Lite que probablemente nos tome 2 sesiones. En nuestra primera sesión veremos los fundamentos y una configuración básica y en una segunda sesión veremos una práctica incluyendo una topología un poquito más extensa. Así que, sin más preámbulo, ponte cómodo y atento. Un equipo de capa 3 como un router tiene interfaces que están asociadas a distintos segmentos de red. Segmentos de red que posteriormente pueden comunicarse entre ellas a través del proceso de conmutación de paquetes, o más conocido como enrutamiento. Enrutamiento que puede realizar el router a través de la toma de decisiones de una tabla denominada RIP o Routing Information Base, o más conocido de manera informal como tabla de enrutamiento. Tabla de enrutamiento que puede ser completada a través de redes conectadas directamente o redes remotas que han sido aprendidas mediante enrutamiento estático o a través de algún protocolo de enrutamiento dinámico que previamente el administrador ha implementado en la infraestructura de red. Ahora, esto de aquí es algo general del funcionamiento de un router, pero ¿qué es BRF? Virtual Routing and Forwarding. BRF es una tecnología que nos va a permitir crear instancias de router virtual dentro de una misma plataforma física. Haciendo una analogía con la virtualización de servidores, es lo que hacemos con un servidor físico. Podemos crear instancias de virtual machine gracias a un hipervisor. En el caso de los routers, podemos crear instancias de routers virtuales gracias a las BRF. Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un router físico y mediante las BRF podemos crear instancias de routers virtuales. Cada uno de estos routers virtuales va a tener asignadas interfaces físicas para poder realizar su proceso de conmutación de paquetes y por ende van a generar sus propias tablas, entre las más relevantes la Routing Information Base. Es ahí donde cada router es independiente de uno al otro, ya que cada uno va a tomar sus decisiones por su cuenta y se van a comportar de manera independiente, como si tuviéramos routers físicos, pero son virtuales dentro de una misma plataforma. Ahora veamos lo siguiente. Nosotros, cuando hacemos un show IP route, un show IP interface brief, un show IP ARP, vemos información que nos muestra el equipo. Básicamente, esa información es de una BRF global. Claro, nosotros no lo conocemos de esta manera, pero en realidad desde la perspectiva de la BRF es una BRF global que ya está configurada o viene predeterminada en los equipos o en el iOS de Cisco. Entonces, cuando nosotros asignamos una dirección IP a una interfaz, por ejemplo, de este segmento y queremos asignar otra dirección IP de ese mismo segmento, no necesariamente la misma, pero que sea del mismo segmento, nos va a salir básicamente un error. ¿Quién no le ha salido este mensaje? De manera casual, a veces nos ha ocurrido. Básicamente esto nos sale porque dos interfaces de red no pueden pertenecer al mismo segmento de red. Y eso es porque todas las interfaces pertenecen a una misma BRF global y cada una de las interfaces tiene que estar asociada a un dominio de difusión diferente o a un segmento de red distinto. Sin embargo, con las BRF, creando BRF, podemos tener lo siguiente, instancias separadas. Por ejemplo, una interfaz puede pertenecer a una BRFA, otra interfaz puede pertenecer a una BRFB, y si yo asigno un direccionamiento tal a una BRF y asigno un direccionamiento tal a otra interfaz de otra BRF, básicamente no va a haber conflicto, no va a haber problemas porque son interfaces que están asociadas o asignadas a BRFs que físicamente o virtualmente, vamos a decirlo, son routers independientes. Entonces la asignación se puede dar. Entonces acá podemos ver lo más claro o podemos ver la diferencia en tener BRFs y no tenerlas, o crear instancias y no tenerlas. Las BRF nos va a permitir tener routers separados de manera virtual dentro de una misma plataforma para posteriormente empezar a implementar según lo que nosotros requeramos. Por eso vamos a ver ahora
donde usualmente lo utilizamos más. Sabemos que las BRF nos crean instancias de routers virtuales, pero ¿en qué circunstancias las voy a implementar? Tenemos básicamente dos categorías, en un entorno Enterprise o en un entorno Service Provider. Lo más usual en un entorno Enterprise es por un tema de seguridad, cuando requiero aislar el tráfico de diferentes segmentos de red, cuando no deseo que redes que están conectadas a un mismo router físico se comuniquen entre ellas. Entonces, mediante la BRF puedo yo independizar una red con la otra y dar la sensación de que tienen cada red su router físico de manera independiente, de manera dedicada. Ahora bien, de repente tú dirás, pero yo también puedo aplicar sin BRFs, access list y todo eso, filtrados y todo, pero a veces no es escalable. También te preguntarás, pero yo puedo también generar VLAN. Sí, las VLAN es otra forma de crear redes virtuales, pero es una segmentación a nivel de capa 2. Las BRFs es considerada una segmentación a nivel de capa 3 y nos da otra perspectiva de solución, porque acá puedes observar que cada segmento de red, por ejemplo, la de servidores, la de recursos humanos y la de invitados, tiene un enlace dedicado a un mismo router físico. En cambio, en las VLANs usualmente, bueno, lo que más se implementa es la tecnología router and stick. Entonces, aquí es una perspectiva diferente. Entonces, hay que ver en qué casos me conviene implementar una solución y en qué caso me conviene implementar otra solución. En este caso, las BRFs de un entorno Enterprise es perfecto para el aislamiento de tráfico por un tema de seguridad. A este tipo de BRF, donde no se implementa con una red MPLS, es lo que se denomina BRF Lite. Pero en un entorno Service Provider, aquí sí se ve involucrado una red MPLS, porque los proveedores de servicio tienen su infraestructura MPLS. Ahora bien, los proveedores de servicio sí o sí utilizan BRFs y la pregunta es ¿por qué? Es su componente esencial, ya que en una red MPLS los provider edge que se conectan a los clientes, o sea, los customer edge de manera directa, se van a conectar a los provider edge, vamos a decirlo, como una conexión punto a punto, ¿no? Por decirlo de esta forma, pero desde la perspectiva del Customer Edge, desde la perspectiva del Customer Edge, va a tener la sensación que está conectado a un Provider Edge dedicado. Sin embargo, podemos observar que desde la perspectiva del Service Provider, es un solo router físico, porque no sería factible si acá tuviera 100 Customer Edge, tener 100 Provider Edge. Bueno, eso es algo ilógico. Entonces, lo que hacen los proveedores de servicio es, en los Provider Edge, implementar BRFs para cada uno de los clientes y así a los clientes darle la sensación que están conectados directamente a un router físico de manera independiente. Entonces, básicamente, tenemos de hecho que estos clientes van a tener sus sucursales en otro extremo y obviamente en el otro extremo vamos a tener otro provider edge y para poder nosotros aislar el tráfico de un cliente A y un cliente B, vamos a hacer uso de las BRF. Con la creación de BRF lo que vamos a hacer es básicamente aislar el tráfico de cada cliente y así cuando el tráfico de un cliente A llegue al provider edge y el tráfico de un cliente B llegue al provider edge y el tráfico de un cliente C llega al mismo provider edge, si bien es cierto, atraviesan el mismo router físico, pero gracias a las BRF, ese tráfico va a ser aislado, no se van a ver, no se van a cruzar. Si bien es cierto, este tráfico puede ir a través del mismo enlace y aquí se puede juntar los diferentes tipos de tráfico, pero ya desde la perspectiva de implementación del proveedor de servicios, según la solución que estemos dando para conectar nuestras sucursales, tendremos tal vez una L2 VPN o tal vez podemos tener una L3 VPN. Esto va a depender de cómo nosotros estemos dando la solución o en este caso desde la perspectiva del cliente, qué solución es la que desea implementar con el proveedor de servicios. Y cual sea de estas dos soluciones, nos va a permitir que cuando el tráfico de estos clientes fluye a través del core del proveedor de servicios, sea independiente una a la otra, ya que van a ir encapsulados, ¿correcto? Van a ir encapsulados. Entonces, en resumidas cuentas, básicamente lo que podemos concluir es de que las BRF es un esencial componente de las redes MPLS, ya que en los proveedores de servicios, en los provider edge, se va a implementar para poder dar o generar una BRF para cada cliente que yo estoy conectando hacia mi core, básicamente. Y en el core, de hecho, va a haber una tecnología como L2 o L3 VPN para poder comunicar un cliente a otra sucursal donde también va a estar implementado las BRF. Bien, aquí obviamente nos vamos a centrar más en BRF Lite, pero aquí te está mostrando un pequeño, vamos a decir,
en resumen general de lo que es una conectividad en una red MPLS. Obviamente aquí en una red MPLS se va a implementar también protocolos de enrutamiento, se va también, por ejemplo, se va a implementar tal vez BGP para hacer los túneles de L3VPN. Son soluciones que ya se dan según lo que el cliente requiera y según lo que también el proveedor ofrezca. Y de hecho que esto de aquí en Encore, en el CCNP Encore no se toca mucho, en Enarsi se toca a un nivel más o menos intermedio y en un curso de proveedores de servicios sí se toca de manera más detallada. Ahorita estamos dándole algo a grosso modo nada más. Bien, entonces básicamente esto podríamos indicar que es lo que le llaman BRF nada más con MPLS. BRF Lite es sin MPLS y es lo que nosotros nos vamos a centrar. Así que vamos a ver la parte de configuración de BRF y para ello vamos a entrar a una topología básica. Esta es la topología que vamos a utilizar para configurar BRF Lite. Es una topología muy sencilla que probablemente los que ya han estado indagando con el tema de BRFs han podido observar en algunas guías, pero para los que estamos iniciando con este tema, pues nos va a ayudar mucho a comprender el funcionamiento de las mismas, como también poder plasmar toda la parte teórica a la parte práctica. Entonces nos va a ayudar mucho este pequeño escenario. Sin embargo, en una siguiente sesión vamos a ampliar nuestra topología para poder involucrar routing ya en un entorno con BRFs. Por ahora, esta topología nos va a ayudar a comprender al menos la parte fundamental de BRFs. Tenemos solamente un router físico que conecta a redes LAN de dos clientes. Tenemos el cliente 1 y el cliente 2. Ambos tienen sus redes LAN y lo hemos rotulado pues con colores diferentes para que se puedan notar. Y básicamente cada uno de los clientes tiene su direccionamiento a nivel IPv4 y a nivel IPv6. ¿Todo bien? Sin embargo, puedes notar que el direccionamiento de ambos clientes son los mismos en ambas redes que cada uno tiene. Y esto de aquí lo hemos hecho adrede para que puedas observar que cuando configuremos un direccionamiento en una interfaz que pertenece a una BRFX, no hace overlap o no hay conflicto con el direccionamiento que está configurado en otra interfaz que pertenece a una BRFY. Básicamente eso es porque nos vamos a tener dos routers virtuales independientes, dos instancias de BRF. Entonces ahí podemos observar que efectivamente, si bien es cierto, tenemos una topología físicamente solo una, pero de manera virtual vamos a tener dos topologías. Entonces vamos a configurar, vamos a ir a nuestra CLI, a nuestro iOS de Cisco, para poder empezar a hacer la configuración correspondiente. Voy a configurar lo que es BRF en su modo antiguo y en su modo actual. El objetivo de hacer esto es para que puedas ver las diferencias, más que en configuración, que en las cualidades que trae. Veamos, entremos al modo de configuración global y con el comando ipbrf y el nombre de la BRF, puedo aquí crear mi instancia de BRF, client 1, al igual que nos indica en la topología. Listo. Le doy Enter y ya está. Está creado la BRF. Puedo corroborar con el comando do show ipbrf. Listo, está creado client 1 y no tengo interfaces todavía asociadas. Así que ahorita voy a asignar interfaces a la BRF. Si le doy una ayuda contextual, puedes observar que tengo muchos parámetros que para BRF Lite en realidad no nos compete. Sin embargo, posteriormente, cuando veamos tal vez en algún full topic temas de MPLS o lo que es la parte de L3VPN, vamos a utilizar parámetros como route target, el export, el input, que son básicamente cuando involucramos una topología, un escenario de conectividad con la tecnología de L3VPN. Por ahora no vamos a utilizarlo, pero te lo muestro. A lo mucho podríamos utilizar la parte de description para poner una descripción tal vez de que la BRF pertenece a tal empresa y todo eso. Por ahora lo vamos a dejar así nada más. Ahora lo que voy a hacer es asignar la interfaz gigabit 00, gigabit 10, estas de aquí, a la BRF correspondiente, como está en nuestra topología. Entonces, para ello entro al submodo de configuración de interfaz, gigabit 00, y aquí voy a asignar el direccionamiento IP para que puedas observar lo siguiente. Vamos a ver dos cositas acá. El direccionamiento correspondiente, 192.168.1.1 con su máscara predeterminada. Le voy a dar Enter, listo.
Y ahora lo que voy a hacer es asignar la interfaz a la BRF correspondiente con el comando ipbrf forwarding. Y el nombre de la BRF, client. Listo. Pregunta, ¿estaría bien colocarle el nombre así de esa manera? Cliente 1, client 1. Si bien es cierto, es igual, suena lo mismo, pero definitivamente no es nuestra BRF que hemos creado. Nosotros hemos creado client 1 con mayúscula y aquí estamos asignándolo con minúscula. Entonces, esto de aquí vendría a ser otra instancia de BRF que en realidad no la hemos creado. Entonces, quiere decir que los nombres de la BRF son sensitive case. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Entonces, no es lo mismo client 1 con mayúscula que client 1 con minúscula. Tal vez a algunos les parece ya eso lógico, pero hay algunos que todavía no lo conocen. Entonces pueden tener problemas al momento de hacer troubleshooting o algún tipo de configuración. Entonces es mejor evitar estos pequeños errores que se pueden dar, ¿no? Entonces, para hacer una prueba, si le doy Enter, simplemente me sale un mensaje que me dice que esa BRF Client 1 no ha sido configurada. Y es verdad, no hemos configurado esa BRF. Nuestra BRF se llama Client o Client 1, pero con mayúscula. Así que vamos a colocarlo, Client 1. Y cuando le dé un Enter, me sale un mensaje que me indica de que el protocolo IPv4 ha sido deshabilitado y que la dirección o las direcciones que estaban asignadas en esa interfaz han sido removidas para poder así permitir la agregación, ¿no?, de esa interfaz a la BRF Client 1. Entonces quiere decir que esta IP que he colocado simplemente se remueve y cualquier otras direcciones que haya podido colocar. Entonces, básicamente, lo que debemos hacer nosotros cuando configuramos o asignamos una interfaz a una BRF es primero asignar la interfaz a la BRF y luego recién el direccionamiento IP. Listo, en ese orden, para que no tengamos ese inconveniente. Algunos siempre cuando configuramos RAP estamos acostumbrados a poner la IP y probablemente nos topemos con este mensaje que no es un error, pero igual nos puede comer tiempo, ¿no?, por decirlo de esa forma. Entonces, básicamente, ese es un detalle. Ahora voy a colocar el direccionamiento IPv6. Estamos trabajando en un entorno dual stack. Dos puntos, 1, con longitud de prefijo 64. No voy a colocarle una dirección IPv6 link local, solamente el direccionamiento de una difusión global, nada más. Voy a encender la interfaz y básicamente vamos a corroborar nada más. Entramos al modo exit privilegiado y hacemos un show IP BRF. Listo. Podemos observar aquí que tenemos nuestra BRF cliente 1 y que las interfaces por ahora nada más Gigabit 00 es la que está asignada a esta BRF. Aquí hay un parámetro que por ahora en BRF Line no lo vamos a ver, que es la parte de Row Distinguished, que no nos compete, pero es lo que se ve cuando ya involucramos BRF con un entorno MPLS donde hay una conmutación a través de etiquetas, ¿no? Por ahora nos figura que no está configurado, pues, ¿no? Para ver el direccionamiento, también podemos aplicar el mismo comando agregando el parámetro interface. Y podemos observar que tenemos la interfaz Gigabit 00 con el direccionamiento 192.168.1.1. Está asociado, está asignado a la BRF Client 1. Y el protocolo está en app, básicamente. Entonces, eso sería básicamente todo. Sin embargo, ¿dónde está el direccionamiento IPv6? Tal vez podríamos decir que podemos agregar el comando, aunque tal vez suene un poco gracioso, pero a veces siempre se da, show IPv6, podemos ver, no funciona ese comando. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer? Tal vez de repente se estarán preguntando, ¿puedo hacer show IPv6 interface brief? Este comando clásico. Sí, y efectivamente está el direccionamiento IPv6 aquí asignado, pero que el direccionamiento IPv6 esté asignado en la interfaz mediante esa forma de salida que estamos utilizando figure aquí no quiere decir que está asociado a una BRF, el protocolo IPv6. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. La forma como hemos creado la BRF con el comando, voy a volverlo a colocar aquí, IPBRF Client 1. Esta manera de configurar BRF es el modo antiguo y esto no nos soporta IPv6 lamentablemente. Y seguro estarás preguntándote por qué nos enseñas. Pues básicamente porque me interesa
que sepas distinguir entre una forma y otra para que puedas abarcar bien el tema, o de repente te puedas cruzar en un entorno donde está con la configuración anterior y cuando quieres migrar a IPv6 tienes ese inconveniente. Entonces, ahí está el detalle. Por eso te lo mostramos. Ahora, ¿qué deberías implementar tú? Pues la nueva forma que soporta IPv6. Así en tu entorno trabajen con IPv4, pero tú sabes que a futuro va a haber una migración completa a IPv6, ¿no? Entonces, mejor asegurarse desde ya. Voy a eliminar entonces esta BRF que he creado. Me va a salir de que todas las interfaces que estaban asignadas a esa BRF pues se están removiendo. Y básicamente lo que voy a hacer ahora es crear la BRF nuevamente de la manera actual con el comando brf definition y el nombre de la BRF, client 1. Ese es el único cambio nada más. Enter. Listo, ya he creado la BRF. Podemos corroborar ahora con el comando do, pero ya no voy a colocarle IP BRF, ya no. ¿Por qué? Como esta forma de configuración de BRF me va a soportar los protocolos, ya no tengo que especificar IP. Recuerda que la mayoría de los comandos que llevan IP o IP, básicamente es porque involucra IPv4. Entonces ya no voy a colocar eso, solamente show BRF nada más. Y puedo observar aquí lo siguiente, tengo la BRF creada, efectivamente. Sin embargo, sí, todavía no hay interfaces asociadas, pero hay un nuevo apartado que sale de Protocols. Y estos protocolos son protocolos de capa 3 y puede ser ni bien IPv4 o ni bien IPv6 y todavía no hay ningún protocolo asociado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues asociar ahora un protocolo a esa BRF. Tengo que habilitarlo para ello. ¿Cómo lo habilito? Estamos dentro, nuevamente, como menciono, del modo de configuración de BRF. Entonces, lo que voy a hacer es con el comando address family. Y mira, aquí tengo dos opciones nada más, IPv4 e IPv6. Entonces voy a poner IPv4, Enter. Ahora observa cuando haga nuevamente el comando show BRF. Ahora me figura el protocolo IPv4 ya está habilitado en esa BRF. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para habilitar IPv6? Lo mismo, pero IPv6 nada más. Listo. Nuevamente, BRF y listo. Los dos protocolos ahora están habilitados, están disponibles para esa BRF. Nos falta entonces ahora asociar pues las interfaces, asignarlas a la respectiva BRF. Y lo vamos a hacer de manera rápida. Y el único cambio es el siguiente. Antes de pasar a la asignación, si aquí le doy una ayuda contextual, quiero que veas que dentro de sea el protocolo IPv4 y IPv6 tengo las mismas opciones que vimos hace un momento para la parte de lo que es MPLS, L3VPN, ¿no? Básicamente, que no nos compete por ahora. Vamos a entrar entonces al submodo de configuración de interfaz, gigabit 00. Y básicamente para agregar o asignar la BRF o la interfaz a la BRF, lo hacemos con el comando BRF forwarding. Ese es el único cambio, ya no involucro IP, nada más. BRF forwarding y el nombre client 1, listo, enter. Listo, ya asigné la interfaz gigabit 00 a la BRF client 1. Ahora acá me sale un mensaje que está removiendo IPv6. Y eso básicamente me sale porque, claro, como este BRF o esta forma de configuración ya soporta IPv6 y habíamos configurado un IPv6 hace un momento, lo está removiendo. Es normal eso de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues, es configurar el direccionamiento, básicamente según nuestro esquema, tanto en IPv4 como en IPv6. Listo. Vamos a ver. IPv6 address. Vamos a hacerlo de manera rápida ya, porque creo que ya estamos o ya conocemos esta parte. Listo, nada más, la interfaz ya está encendida. Entonces ahora para corroborar simplemente voy a salir y voy a poner show brf y listo. Vemos que la interfaz gigabit 00 está asociada al cliente 1. Si quisiera ver el direccionamiento ahora, ¿cómo podría ser? El mismo comando y le aumento IPv4 y voy a poner interface. Direccionamiento IPv4. Y ahora observa lo siguiente. Para ver el direccionamiento IPv6, ahí está, direccionamiento IPv6. Así nada más, eso es la diferencia y esa es la forma que tienes que configurar. Entonces lo que vamos a hacer es configurar los... vamos a asignar, vamos a configurar la segunda BRF y asignar las interfaces que nos quedan. Eso lo vamos a hacer de manera rápida. Vamos a entrar a la interfaz todavía de cliente 2 que es, perdón, de cliente 1 que es la gigabit 1.0. Vamos a agregarle BRF forwarding. Vamos a hacerlo de manera rápida. Ya esta parte ya lo conocemos. Direccionamiento IP address
192.168, 2.1, 255, 255.0, AF6, 1, y aquí sería 2.1, perdón, punto 1, longitud de prefijo 64. Tal cual está nuestro esquema, todo es basado en nuestro esquema, así que puedes ahí tomarle una imagen, ¿no? Encendemos la interfaz y listo, nada más. Entonces ahora vamos a crear la otra BRF, BRF Definition, como haciendo un review, Definition Client 2, Client 2. ¿Listo? Habilitamos. Recuerden hacer esto de aquí. Algunos de repente pueden pensar de que hacer esto es entrar a otro submodo de configuración, pero no. Sí, entras a otro submodo de configuración, pero a la vez también estás habilitando ese protocolo. Así que hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora para IPv6, listo, nada más. Eso sería básicamente todo. Ahora sí, nos vamos a la interfaz Gigabit 2.0 y vamos a agregar a la BRF Forwarding, Clients, Client 2 ahora, Client 2, perfecto. Le colocamos el direccionamiento IP address 192.168. Y miren aquí, esta IP en teoría es la misma que la interfaz Gigabit 00 del cliente 1. Pero como esta está asociado a otra BRF, no debería haber ningún overlap, ni un conflicto. Entonces, efectivamente, no lo hay. Entonces, con eso vemos claramente que las BRF son routers diferentes. Son routers de manera lógica, son independientes de uno al otro. Entonces, acá vamos a colocar el direccionamiento IPv6. Incluso hasta en el direccionamiento IPv6 también son los mismos, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí justamente está el detalle de las BRF. A eso queríamos llegar. Shutdown, ¿listo? Entonces, ahora acá rápidamente entramos a la interfaz Gigabit 3.0. Asociamos a la BRF, nos ayudamos con las teclas direccionales para acelerar un poco el proceso. Direccionamiento IPv6 sería con 2. Direccionamiento IPv4 también punto 2. Igual que la interfaz Gigabit 1.0 y no hay ningún conflicto ni nada. Perfecto, ya está. Corroboramos entonces, hacemos el comando show brf, ya nos olvidamos de IP. Y podemos observar efectivamente que tenemos las dos BRFs creadas, las dos instancias. Estos son routers virtuales que son diferentes uno al otro, son independientes. Los protocolos habilitados para ambas BRFs y las interfaces asociadas para ambas BRFs. Direccionamiento. Acá vamos a ver lo bonito. IPv4, interface. Y ahí está. IPv6, interface. Y podemos observar que tenemos los protocolos tanto IPv4 como IPv6, el direccionamiento correspondiente, el estado es app para ambos y acá están efectivamente las asociaciones para cada uno de ellos. Cliente 1, la de aquí, y cliente 2, la de aquí, tanto en IPv4 como en IPv6, lo mismo, ¿no? Cliente 2 para acá, listo. Ahí está. Básicamente eso es todo. Si yo ahora hago un show, por ejemplo, IP Interface Brief, yo puedo observar que hay interfaces que tienen el mismo direccionamiento, pero no hay ningún inconveniente. También en IPv6 lo mismo, pero no hay ningún inconveniente porque están asociadas a diferentes BRFs. Entonces, ya sabemos que no hay problema. Sin embargo, si yo hago un show IP route, ¿se acuerdan esto de aquí? No voy a ver ninguna red ni local ni conectada directamente porque esto de aquí, hacer show IP route, es invocar a la BRF, ¿se acuerdan? Global. Y ahí no hay ninguna interfaz ya asociada. Están en BRFs que hemos creado, ¿no? En las instancias nuevas. ¿Cómo haría para ver entonces la tabla de enrutamiento de cada BRF? El mismo comando y le agregamos BRF client 1 y puedo observar la tabla de enrutamiento de la BRF Client 1 correspondiente justamente a ese router virtual. Sí, y si quiero ver del otro, pues simplemente Client 2. Y ya está, eso es todo. Básicamente eso es todo. Ya tenemos aquí, son dos tablas de enrutamiento independientes uno al otro. Ahí está, todo está bien ahí. Solamente tendré que agregar BRF Client. Igual cuando yo haga pruebas de conectividad con un ping tengo que agregar eso. Y ahorita no lo voy a hacer porque la topología está muy limitada. Pero en una segunda sesión vamos a ver que vamos a extenderlo y vamos a poder hacer las pruebas de conectividad. Y tendremos que agregar al comando ping desde qué BRF tenemos que hacer la prueba.
Un dato adicional también podrías tú, si no quisieras agregar BRF, porque tienes que siempre agregar BRF para cada parámetro, si no quisieras hacer eso, podrías entrar tú a la BRF, o sea, como que entrar al router virtual, por decirlo de esa manera, con un parámetro, por ejemplo, routing, vamos a ponerlo así, que es indistinto, mayúscula, minúscula en el caso de los comandos de Cisco, routing, context, y aquí le doy la BRF y el nombre de la BRF, por ejemplo. Acá incluso me sale la BRF global, lo que mencionaba. Client 1, por ejemplo. Listo. Al entrar aquí, obviamente el client 1 está creada. Estoy entrando y el prompt del iOS de Cisco me muestra que estoy en el R1, obviamente, del nombre oficial del equipo y que estoy, pues, me sale como una especie de separador que es un porcentaje que me dice luego que estoy en la BRF Client 1. Quiere decir entonces que todos los comandos que aplique aquí para adelante en el modo de configuración global es solamente para esa BRF. Incluso si yo le hago el comando show IP route, ya no tengo que especificar BRF porque este show IP route lo estoy aplicando dentro de una BRF en particular. Entonces, es como que introducirme al router virtual, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? De igual manera, si quisiera salir, pues simplemente exit. Y si quisiera hacerlo, por ejemplo, para la otra BRF, igual routing, context, BRF, client 2. Listo. Y puedo hacer aquí show IP route y acá veo. Listo. Show IP interface brief. Listo. También. Ahí está. Obviamente acá me salen todas las interfaces, pero la realidad es que cuando trabajas con BRF, lo correcto es ya utilizar este comando, ¿no? Show BRF IPv4 interface para que puedas ver exclusivamente, como podemos mencionar exclusivamente, de esa BRF, cuáles son el direccionamiento tanto en IPv4 como en IPv6, ¿no? Entonces ya tienes ya los datos listos como para que puedas tú ya manejarlo al menos de una manera correcta, ¿no? Entonces, eso sería básicamente todo en realidad por esta sesión, ¿no? De nuestra primera sesión. Tenemos una segunda sesión adicional, como hemos mencionado, donde vamos a extender un poquito más nuestra topología. Vamos a agregarle, básicamente acá incluso le puedo mostrar. Vamos a abrir aquí. Vamos a mostrarles aquí un momento. Veamos. En una segunda sesión vamos a hacer una topología más extensa, ya asumiendo que sabemos, obviamente, creación de BRF, ya no vamos a entrar en detalles, simplemente lo que vamos a hacer es ya ir directamente a la configuración nada más. Aquí obviamente vamos a aplicar un protocolo de enrutamiento dinámico, podría ser estático, pero de hecho lo correcto es aplicarlo de manera con un protocolo de enrutamiento dinámico, ya que como sabemos usualmente vamos a trabajarlo siempre de esa forma ya que es más escalable. Podemos aplicar OSPF y GRP, nos gustaría que nos dejes su comentario a ver qué protocolo quisiéramos, pero no vamos a implicar MPLS porque estamos trabajando con BRF Lite. Aunque hasta lo que hemos visto en esta primera sesión es lo que nos piden en el examen de certificación, básicamente ya no nos piden más. Sin embargo, vamos un poquito ahí como que a jugar con el escenario. Así que, bien, espero que les haya gustado esta sesión. Ya saben, compartan con sus compañeros, compartan con la comunidad y tendremos mucho más contenido. Espero que, gracias por su atención y bueno, nos estaremos reencontrando en una nueva sesión. Atentos que se vienen materiales, pero exclusivos. Así que cuídense mucho, conmigo es todo por hoy.